Hola, hola mis amigos de Tomando un Café con Ana, bienvenidos al video de esta semana. Como ustedes recuerdan, en el mes de enero estamos de alguna manera honrando la memoria del doctor Neri Muñoz y en esta oportunidad vamos a compartir la lectura del tercer capítulo de su libro, La introducción al estudio del derecho notarial, donde de alguna manera se nos narra la evolución histórica del derecho notarial específicamente en Guatemala. Así que en lo que ustedes preparan su deliciosa taza de café, nosotros vamos a dar inicio. Vamos a compartir pantalla. Un momentito, por favor. Una vez compartida la pantalla, vamos a dar inicio. El capítulo 3 se titula Evolución histórica del notariado en Guatemala y empieza con antecedentes. Posiblemente los primeros vestigios de la historia escrita los encontramos en el Popol Vuh, también conocido con los nombres de manuscrito de Chichicastenango, Biblia Quiché y libro sagrado, demostración de que tenemos un patrimonio cultural valiosísimo. Época colonial. Escribe José Luján Muñoz. Es casi seguro que la fundación de la ciudad de Santiago de Guatemala y la reunión del primer cabildo tuvieron lugar el 27 de julio de 1524. En esta primera acta de cabildo aparece actuando el primer escribano, Alonso de Reguera. Tanto Reguera como todos los miembros del cabildo fueron nombrados por Pedro de Alvarado en su calidad de teniente gobernador y capitán general de don Fernando Cortés. Alonso de Reguera continuó en el cargo hasta enero de 1524, pero mientras tanto sabemos que hubieron otros escribanos, llamados públicos de la ciudad. Se menciona a Juan Páez y a Rodrigo Díaz. Resume el autor aludiendo: A. El escribano de cabildo no ejercía como escribano público. B. Solo había un escribano público en la ciudad. En caso de ausencia se debía nombrar otro. C. El nombramiento, recepción y admisión del escribano público lo hacía el cabildo. El 28 de septiembre de 1528 se nombró otro escribano público, Antón de Morales, por Jorge de Alvarado, quien era teniente gobernador y capitán general. Esto quiere decir que en 1529, a escasos 3 años de su fundación, había en la ciudad de Guatemala 3 escribanos públicos, es decir, el número máximo que alcanzaría la ciudad. Pues bien, momentáneamente disminuiría. Luego volvería a llegar a 3 a finales del mismo siglo XVI, para mantenerse en ese número hasta que se terminó la colonia. Continúa refiriendo Luján Muñoz. El 16 de agosto de 1542 se expide Real Cédula aprobando el nombramiento del nuevo escribano de Cabildo de Santiago de Guatemala, Juan de León. El siguiente escribano de Cabildo fue Juan Vázquez Farinas y luego por su ausencia fue nombrado Juan Méndez de Sorio el 26 de agosto de 1544. Voy a tomar un poquito de café. Un momentito. Continuamos. El autor expresa: en resumen, la etapa formativa del notariado en la ciudad de Guatemala repite las características básicas con que se dio el inicio de la profesión en otras regiones indianas. Los nombramientos los hace el cabildo o el gobernador de la provincia, siempre sujetos a la ulterior decisión real. A pesar de lo pequeño de la naciente ciudad, un máximo de 150 vecinos, los escribanos tenían suficiente trabajo e ingresos. El de Cabildo, gracias al registro de vecinos y el otorgamiento de solares y terrenos, y los públicos con las probanzas, contratos y actuaciones judiciales. Por otro lado, ya se detecta cierta acumulación de cargos, que luego va a ser tan notoria, pues el escribano de Cabildo actuaba en algunos casos también como público. Mientras no existió audiencia en Guatemala, los exámenes de escribanos proveídos por el rey debieron realizarse ante la de México. Con la llegada de los primeros escribanos con merced real, aunque al principio fuese por medio de diputados o tenientes que ejercían un cargo que se había otorgado a algún cortesano, se afirma la facultad del monarca para proveer estos cargos.
lo cual poco a poco se va a ir ratificando, especialmente luego del establecimiento de la audiencia de los confines. Por su parte, el autor Oscar Salas expone que el notariado guatemalteco es el más antiguo de Centroamérica, ya que en 1543 aparece el escribano Juan de León, cartulando en la ciudad de Santiago de Guatemala, como entonces se llamaba, pero además de antiguo, le cabe honor de haber mantenido desde el nacimiento mismo del Estado las exigencias más rigurosas para su ingreso, siendo necesario el examen y recibimiento. En primer lugar, el aspirante debía ocurrir a la municipalidad para que se instruyeran las diligencias correspondientes, tras lo cual pasaba el expediente al jefe departamental, quien por sí mismo y con citación y audiencia del síndico debía seguir una información de 7 testigos. Entre los vecinos de mejor nota por su probidad, entonces los vecinos eran examinados acerca del conocimiento que tenían del candidato, su moralidad, desinterés, rectitud y otras varias virtudes políticas que lo hagan acreedor a la confianza pública. El candidato debía probar, además de ser ciudadano mayor de edad, el goce de sus derechos civiles, con arraigo en el Estado y medios conocidos de subsistir. Concluida esta prueba, se pasaba de nuevo el expediente a la municipalidad que daría vista al síndico y con su pedimento y circunspecto análisis del expediente acordaba su resolución con las 2/3 partes de los votos. En el caso de obtener resolución favorable, se pasaba esta al Supremo Gobierno para la concesión del fiat. Continuando. Solamente entonces pasaba a la Corte Superior, donde debía el aspirante presentar certificaciones de haber estudiado ortografía y gramática castellana, haber sido examinado por los preceptores de la academia y merecida buena calificación, y certificaciones juradas de haber practicado 2 años con un escribano de los juzgados municipales y otro con escribanos de los de primera instancia. Después de ello, sufría un examen sobre cartulación, requisitos de los instrumentos públicos, testamentos, cartas notales, donaciones, circunstancias y número de testigos, práctica de inventario, trámites judiciales, términos probatorios, concursos de acreedores, valor y uso del papel sellado, con todo lo demás que se crea corresponder al oficio. Y se concluía estableciendo, sin la forma y requisitos exigidos, nadie podrá recibirse de escribano ni ejercer ese oficio en el Estado. Este fue el decreto legislativo del 27 de noviembre de 1834. Apenas 3 meses después, el 24 de febrero de 1835, un decreto de la Asamblea Legislativa aclaró que los catedráticos de gramática castellana no estaban obligados a presentar la certificación de haber estudiado y aprobado esa materia y la de ortografía. De igual manera, los abogados que hubieran sido facultados ampliamente para ejercer todos los ramos de la abogacía no estaban obligados a presentar a la Corte de Justicia certificaciones de haber practicado con los escribanos a que aludía la ley anterior, ni a someter al examen exigido en la misma. La rigurosidad con que se efectúan estos exámenes aparece evidente en el auto acordado de la Suprema Corte de Justicia el 4 de marzo de 1846, contenido de disposiciones relativas a la integración del tribunal de examen por 3 escribanos o abogados recibidos, y dispuso que, si el solicitante es reprobado, lo informen con reserva, excitando al mismo solicitante para que continúe sus estudios y prácticas por algún tiempo más. Como podemos ver, se terminó con la venta de oficios y los que habían adquirido la escribanía por compra debían ser indemnizados y ya no seguirla ejerciendo. Encontramos también que en el decreto legislativo del 27 de agosto de 1835, la autorización para que los jueces de circuito pudieran cartular, el decreto en referencia fue ampliado por el del 8 de agosto de 1837, en que éste estableció que los escribanos judiciales que habían cartulado podían seguirlo haciendo, así como también los secretarios de las Cortes de Distrito. Fue hasta el decreto del 30 de marzo de 1834 que prohibió cartular a los escribanos que desempeñaran el empleo público, bajo pena de nulidad de los instrumentos y destitución del cargo. Con respecto a la colegiación, Salas expresa:
La colegiación de abogados y escribanos fue dispuesta por el decreto legislativo número 81 del 23 de diciembre de 1851, que encargó su organización a la Corte Suprema de Justicia. La vigilancia de la actuación notarial no fue descuidada. Ya la ley del 28 de agosto de 1832 dispuso que se visitaran los protocolos y que, conforme a ella, la Corte Suprema, por acuerdo del 16 de marzo de 1852, ordenó a los jueces de primera instancia realizar tales visitas en los departamentos donde hubieran estos oficios y hacer que los mismos escribanos remitieran al propio tribunal dentro de 8 primeros días del mes de enero un testimonio del índole de los protocolos que hubieran autorizado el año anterior. En la historia del notariado guatemalteco ya hubo notariado el de número. El motivo que lo impulsó fue darle la importancia debida para que fuera desempeñado con pureza y rectitud. Así lo estableció el decreto 100 de 30 de marzo de 1854, que confirió facultades al presidente de la República para fijar el número de escribanos nacionales que reunieran los requisitos legales. Él expedía el título y también podía recogerlo en caso de abuso. El decreto mencionado limitó la competencia territorial al departamento de su domicilio, fuera del cual no podían cartular, y se reguló también lo relativo a la fianza. Ahora bien, pasamos al notario después de la reforma liberal. Óscar Salas expone que entre las reformas que trajo el espíritu liberal, el presidente Justo Rufino Barrios dio a Guatemala una ley de notariado junto a un código civil, uno de procedimientos civiles y una ley general de instrucción pública, todos de avanzada para la época. La ley del 7 de abril de 1877 y la del 21 de mayo del mismo año hicieron del notariado una carrera universitaria. Se dispuso que no podían pedirse al rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala el señalamiento de día para el examen general previo a la licenciatura del notariado, sin acompañar el expediente en que se constara que se habían llenado los requisitos legales, condicionales, morales y la fianza. Por primera vez se les denomina notarios. El mismo Justo Rufino Barrios, que ejerció el notariado antes de la Revolución, dictó también el decreto número 271 de fecha 20 de febrero de 1882, el cual contenía la ley del notariado. Dicha ley definió el notario como la institución en que las leyes depositan la confianza pública para garantía, seguridad y perpetua constancia. También declaró incompatible el ejercicio del notariado a los que desempeñaran cargos públicos que tuvieran anexa jurisdicción para ejercer dicha profesión, además de la mayoría de edad de los 21 años, actualmente son 18. Se necesitaba tener la ciudadanía guatemalteca, ser del estado seglar y la posesión de propiedades por un monto de 2,000 pesos, o la prestación de una fianza por una cantidad equivalente. Otras reformas importantes fueron la supresión del signo notarial por un sello con el nombre y apellido del notario, que se registraba en la Secretaría de Gobernación. El signo notarial era la señal hecha a mano con una figura determinada e idéntica que usaban los notarios en la antigüedad. También se reguló que los notarios no eran dueños de los protocolos, sino depositarios, sobre la remisión de protocolos al Archivo General, la reposición del mismo y se permitió la protocolización, entre otros. Continuando, el decreto 25 de agosto de 1916 ordenó a los notarios empastar los tomos de sus protocolos, mientras que el decreto del 18 de julio de 1917 reguló lo relativo a las auténticas de firmas. El decreto legislativo del 29 de diciembre de 1929 suprimió la fianza y durante el gobierno de Jorge Ubico se emitió una nueva ley de notarios, contenida en el decreto número 2154, muy extensa y detallada. En 1940, por decreto legislativo número 2437, de fecha 13 de abril, se reglamentó los exámenes de práctica notarial. Como podemos establecer, se dictaron en esta época muchas disposiciones relativas al ejercicio profesional, hasta llegar a la emisión del Código de Notariado que actualmente nos rige. El notariado después de la Revolución de 1944. Fernando Jorge Quesada Toruño afirma:
Con el advenimiento de la Revolución del 20 de octubre de 1944, en la que tuvieron decidida participación los estudiantes universitarios, surge un acendrado espíritu renovador que vislumbran mejoras y más amplios horizontes, y los órganos estatales, así como las autoridades y funcionarios, adoptan una actitud distinta ante el universitario. Como primeros pasos de innegable trascendencia, cabe señalar que en la Constitución de la República se consagra como derecho constitucional la autonomía de la universidad y se establece la colegiación oficial obligatoria para el ejercicio de todas las profesiones universitarias. El Colegio de Abogados de Guatemala, integrado también por todos los notarios del país, queda constituido el 10 de noviembre de 1947. El nuevo Congreso de la República emprende una ardua labor legislativa y en un lapso relativamente corto decreta leyes de suma importancia para la vida nacional. Entre estos nos interesa destacar dos que están indisolublemente unidas a nuestro trabajo: el Código de Notariado y la Ley de Colegiación Oficial Obligatoria para el ejercicio de las profesiones universitarias. Continúa diciendo el autor Quesada Toruño que el notariado, antes de la promulgación del actual Código de Notariado, se desenvolvía dentro de un marco jurídico confuso y desconcertante debido a la proliferación de leyes, reglamentos, acuerdos y circulares administrativas que conformaban la legislación notarial. Más de 20 disposiciones legales establecían derechos y obligaciones de los notarios y regulaban su ejercicio profesional. Como es obvio suponer, esta legislación no respondía a ningún principio científico uniforme ni era propicio para ordenar y sistematizar adecuadamente la función notarial. Por el contrario, el estudio de esa legislación ponía de manifiesto que la inspiraba un arraigo de sentimiento de desconfianza hacia el notario, pues buena parte de sus disposiciones establecían un sinnúmero de obstáculos que restringían o dificultaban considerablemente el ejercicio de la profesión. En ese lugar de ser ágil y efectivo, como exige el mundo moderno, se tornaba lento y engorroso. La contratación, por lo tanto, sufría injustificadas demoras con el consiguiente perjuicio que esta situación producía en la economía del país. Como podemos establecer, se pretendía con la nueva ley agilizar la contratación y unificar muchas disposiciones dispersas. Los dos considerandos que contiene el Código de Notariado lo expresan: que se haga necesaria la reforma de la actual ley del notariado, toda vez que contiene disposiciones que son rémora para la libre contratación, y que es imperativo modernizar los preceptos de la referida ley y unificar en un solo cuerpo claro y congruente todas las disposiciones que se refiere a la actividad notarial. El Código de Notariado, en evidencia, es una muy buena ley. La prueba es que ha superado ya 6 décadas de su emisión y las reformas que ha sufrido responden a las necesidades de actualización y modernización. El notariado en la época actual, ya vamos a terminar. Actualmente la ley que nos rige sigue siendo el decreto 314 del Congreso de la República, que contiene el Código de Notariado emitido en 1946. Como antes apunté, ha tenido algunas reformas incorporadas al mismo texto en cumplimiento del artículo 110 que establece: toda disposición que se emita para crear, suprimir o modificar los derechos y obligaciones de los notarios que contiene esta ley deberá hacerse como reforma expresa la misma, a efecto de que se conserve su unidad de contexto. En este concepto queda prohibido la creación, supresión o modificación de aquellos derechos y obligaciones por medio de circulares administrativas o acuerdos gubernativos. Entre las reformas se puede mencionar el Decreto Ley 172 relativo al ejercicio del notariado, ya incorporado en el artículo 5 del Código; el Decreto 3874 del Congreso con respecto a las sanciones, incorporados en el artículo 100 del Código; el Decreto Ley 113-83 relativo a la inspección de protocolos, incorporado a los artículos 84 y 86; el Decreto Ley 3584 relativo a testimonios especiales, incorporado a los artículos 4 y 37; el Decreto 62-86 que reguló lo relativo al depósito del protocolo del notariado, que salga temporalmente del país, el cual se dio una reforma introducida al artículo 27;
El decreto 2887 del Congreso, que se refiere a la legalización de fotocopias, fotoestáticas y otros, introducida en los artículos 54 y 55 del Código de Notariado. Ahora bien, el decreto 6287, que reformó los artículos 38 por medio del artículo 47 del decreto 62-87 del Congreso de la República y el artículo 39 del Código de Notariado, fue derogado por el artículo 48 también del decreto 6287, que en la actualidad ya no está vigente. El decreto 131-96 del Congreso de la República reformó el artículo 11 del Código de Notariado respecto al pago de apertura de protocolos, que antes era de 2 quetzales y en la actualidad de 50 quetzales. El mencionado decreto 131-96 del Congreso de la República también reformó el artículo 108 y modificó el 109, que contiene el arancel de los notarios. En la actualidad, el campo de actuación del notario no se circunscribe, al Código de Notariado. Existen otras leyes similares, entre ellas, pues cabe mencionar la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, la cual amplió el campo de actuación del notario guatemalteco. Así también está el decreto ley 125-86, que regula el trámite de rectificación de área seguido ante notario. El mismo Código Procesal Civil y Mercantil, que regula trámite sucesorio, intestado y testamentario, como también el de subasta voluntaria e identificación de tercero, como también lo relativo al registro de procesos sucesorios regulado en el decreto 73-75. Y para terminar, también se debe mencionar la ley del organismo judicial, la ley de colegiación. También se menciona la ley de armas y municiones, la ley de extinción de dominio, y también repercutió en el ejercicio notarial los decretos 4-2012 y 10-2012, ambos del Congreso de la República, que regulaban aspectos fiscales, como veremos más adelante. Y bueno, yo sé que fue bastante amplio y solo fue el capítulo 3, y ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué leer historia? La historia es parte esencial del estudio y más del derecho notarial y de cualquier área del derecho como tal. Cuando uno estudia la historia, entiende las figuras que actualmente envuelven esta área del derecho. Por eso les compartí la lectura del capítulo 3. La verdad es que el doctor Neri Muñoz nos dejó un gran apoyo a los profesionales y estudiantes del derecho. El libro de introducción al estudio del derecho notarial no es solo para los que están empezando la carrera, también es para quienes terminamos la carrera y se nos olvida algún punto, queremos repasar, queremos mantener vivo el estudio, pues ese libro es de mucho, mucho apoyo. Si ustedes no lo han adquirido, yo recuerdo que todavía hay varias librerías que lo tienen a la venta. Sigue siendo material activo, por lo menos en la Facultad de Derecho, para el primer curso de Derecho Notarial. Entonces ahí ya saben, espero que les haya gustado y que hayan acompañado la lectura con su tacita de café. Adiós, chicos.